Buenas noches, gracias por estar con nosotros en Créditos y Consumo. En la noche de hoy estaremos hablando de inclusión financiera, formalidad en el sistema financiero, también de cuestiones relativas a los burós de información, burós que proveen información al mercado financiero y al mercado comercial nacional. Para ello nos acompañará Pedro Espínola Vargas Peña, actual presidente de VICSA y también presidente de la Cámara de Empresas Crediticias. A la vuelta a la presentación comenzamos con el programa. Créditos y Consumo. Auspician VICSA. Crediágil. Credisolución a tu alcance. Carsa. Serfín, creciendo juntos. Universo de Créditos y Consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé. Como les decía en la presentación, hoy estaremos hablando del tema de la formalización, inclusión financiera, información asertiva en el mercado crediticio. Hoy nos acompaña Pedro Espínola Vargas Peña. Buenas noches, Pedro, gracias por estar con nosotros. Hola, Estefan, ¿cómo te va? Muchas gracias por invitarme una vez más. Después de mucho te tenemos otra vez en el programa. Pedro, quiero hablar un poco contigo porque en los últimos 1 o 2 meses hay mucho movimiento en el mercado financiero, hay un gobierno electo que está asumiendo, la gente está hablando mucho de formalización, problemas para la formalización, eso ya deriva en cuestiones complicadas para el acceso al crédito. Vos estás en el mercado financiero hace tiempo, estás al frente de una empresa muy importante, también estás como presidente de VICSA. Quiero conocer tu óptica del tema de la formalización. ¿Cómo ves la formalización, la importancia? Y no te digo las soluciones, porque son amplias las soluciones, pero ¿cómo lo ves desde tu rol de empresario en el sector? Bien, es así mismo como decís, hay un ambiente refrescante, digamos, todos estamos con expectativas positivas acerca de lo que se viene. Siempre un nuevo gobierno, una nueva etapa se la encara con... Yo creo que hay que encararla positivamente, con esperanza, con optimismo, ¿verdad? Así que todos creemos que este nuevo gobierno va a hacer mucho mejor las cosas. Y en ese sentido yo lo escuché al presidente electo en alguna ponencia ya posterior a su nombramiento. Siempre es importante eso porque ya no es más promesa electoral, sino que ya es como más reflexivo. Ya está armando su gobierno, ya empieza a hacer todo mucho más pisando tierra. Y una de las cosas que dijo y que a mí me gustó mucho es de que él necesita hacer crecer el producto. Nosotros, Paraguay necesita hacer crecer el Producto Interno Bruto. Él como conductor es clave hacer crecer nuestros ingresos. Básicamente el Producto Interno Bruto es el salario del país, ¿verdad? Claro. Y como cualquier persona quiere hacer crecer sus ingresos para poder tener una disponibilidad más alta y así invertir y ser más fuerte, el país igual. Entonces él está encarando, yo creo que acertadamente, en lo que hay que encarar. Porque cuando le dicen, no, pues no, nos vamos a endeudar o no nos vamos a endeudar, no, el problema no es tanto si crecemos o no la deuda, sino que tenemos que hacer crecer los ingresos, el Producto Interno Bruto. Entonces, como dice, ¿cómo tenemos que hacer crecer el Producto Interno Bruto? Bueno, hay varias formas y algunas ya están encaminadas. La inversión de Paracel, por ejemplo, es una inversión enorme que está cuantificado incluso a hacer crecer aproximadamente 4% del PIB al año. En 5 años ya es un número importante. Si hay varias de esas inversiones, cada vez nos acercamos más a su meta de duplicar el Producto Interno Bruto. Pero otra de las que mencionó es el de la formalización del sector informal. Y esa es la que, digamos, nos toca y a la que te referís, Estefan, particularmente en el sector financiero. Y lo más refrescante para mí de esas palabras del presidente electo es de que dijo, mira, formalizar tiene foco en analizar el sector informal. Obviamente que es aproximadamente es difícil medir eso, pero la mitad de la economía probablemente sea informal y no nos estemos equivocando demasiado. Hay demasiadas mediciones que están en torno a ese número. Y ahí hay dos partes. Hay una economía informal que es
ilegal, vamos a llamarla, que es oscura, que es indeseable. Pero hay una economía formal que simplemente está fuera de las formas, no están anotados, no están registrados, no están aportando al fisco, pero sus actividades no son indeseables. Son actividades absolutamente lícitas, deseables, y que lo que tenemos que sí hacerlo para que contribuyan al todo, al bien común, es que se suban a la formalidad. La otra sí es una economía informal indeseable, la economía subterránea, que se le suele llamar, actividades directamente ilícitas e indeseables, ¿verdad? Pero cuando hablamos de esta informalidad, la informalidad que se deviene de producción lícita, él mencionó como un ejemplo particular el negocio financiero. Sí. Hay un negocio financiero informal que es lícito, pero que no está sobre la superficie, por ende no está aportando al país en el grado que debería aportar. Y mencionó el negocio financiero informal. Y dijo, este negocio financiero informal podríamos sin demasiada dificultad subirlo a la formalidad. Y eso va a tener innumerables beneficios para la economía. Uno de ellos es el crecimiento del PIB, porque van a empezar a aportar, esos números van a pasar a engrosar la producción interna bruta del país. Entonces mencionó con esta palabra los prestamistas informales que deberían pasar al sector formal. Cuando tengamos más y más personas formales prestando al mercado, lo más probable que ocurra es que la inclusión financiera o el acceso a crédito, que es la otra forma de llamarle, crezca. Claro. Así y mejoren las condiciones también para el consumidor de crédito, ¿verdad? Totalmente. Uno de los factores de desarrollo económico es el que la gente pueda, obviamente, tener acceso a crédito para poder producir más. Yo sé que no todo el crédito disponible se usa para producir, pero bueno, tampoco nosotros podemos actuar como dictador y decir este crédito usa así o usa asado, ¿verdad? Claro. O sea, obviamente la gente que accede a crédito ya tiene que ser lo suficientemente responsable como para... Pero es seguro que un porcentaje importante de ese crédito va a la producción, va a una mejora. Incluso cuando uno afronta una enfermedad y tiene que solucionar esa enfermedad, uno puede ver eso conceptualmente como una inversión, porque realmente lo que estás volviendo a un ciudadano con problemas de salud, por ende improductivo, lo estás volviendo productivo. Entonces, el concepto de qué es inversión y qué no es inversión es bastante ambiguo en realidad. Y cuando nuestros ciudadanos paraguayos se enfrentan a la realidad de la salud, tienen un familiar enfermo, tienen un hijo enfermo, eso genera toda una disrupción en su producción. O sea, cualquier crédito que demos para salud también es una inversión en el fondo y también contribuye a la mayor producción, por ende al mayor Producto Interno Bruto. Ergo, la inclusión financiera, el acceso a crédito es fundamental para el desarrollo económico, sobre todo en un país donde no tenemos grandes empresas que sean los factores críticos de nuestro crecimiento, ¿verdad? Son MIPYMES, son la mayor parte de nuestra economía se refiere a personas unipersonales, cuentapropistas, MIPYMES, o sea, y así hacia arriba. Sí, creo que del porcentaje de empresas, algo así como del 5 al 8 son las empresas grandes, y después ya estamos hablando de un universo mucho mayor de MIPYMES. Y, o sea, vos observaste y a tu criterio el mensaje del presidente iba del punto de vista formalicemos este sector, que eso no solo va a redundar en beneficio del Estado, mayor recaudación, mayor información, sino también podría redundar en beneficio de la ciudadanía en sí, ¿verdad? Mayor inclusión financiera, ¿verdad? ¿Crees, pero que el Banco Central tiene esa misma óptica? ¿Sabes por qué te pregunto? El otro día en un programa radial, creo que era con Pablo Rubín, le escuché hablar a Fernando Rivarola, que es un funcionario de la Superintendencia de Bancos. Él hablaba del tema la dualidad esta de la formalización y de la inclusión financiera. Y él decía, tenemos que formalizar primero para poder asistir financieramente a la gente. Yo entendí que el paso inicial era únicamente formalizar y luego asistir financieramente. Y ahí tenemos que dividir formalización del que otorga el crédito y está la formalización del consumidor de crédito, ¿verdad? ¿Qué opinión tenés ahí al respecto?
el huevo o la gallina. Sí, no es fácil la respuesta o es fácil la respuesta. Y te adelanto un tema, pero o sea, en este programa hice un recuento. Acá habré hecho 15 entrevistas de emprendedores y el 95% con problema de crédito. Y el 95% con problema de crédito porque eran informales, no tenían libros de comercio, libros contables. Algunos tenían RUC, pero no tenían estructura jurídica, esta comunicación de la sociedad anónima que te piden, la nueva normativa. O sea, no podían acceder a crédito por esa cuestión, ¿verdad? Entonces, ahí, como decir, hubo la gallina, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Le dejamos sin crédito a ese emprendedor, a esa MIPYMES? ¿O cómo encaramos este tema? Yo entiendo la mirada del regulador, ¿verdad? Un funcionario del regulador es una mirada... Es un regulador de intermediarias financieras y déjame irme un poco para atrás a un tema conceptual antes de responderte tu pregunta específica. El regulador, el Banco Central del Paraguay, regula las actividades de los intermediarios financieros. ¿Qué es un intermediario financiero? Básicamente los bancos y financieras en Paraguay son intermediarios financieros. ¿Por qué intermediarios? Porque toman el dinero del público, el dinero que la gente ahorra o lo tiene a la vista en los bancos y financieras. Ese dinero es un dinero que está básicamente parado, que los bancos lo mueven. ¿Qué significa lo mueven? Lo toman de este lado, pero se lo entregan a los factores de producción, o sea, a prestamistas, digamos, a consumidores de crédito que sí van a aplicar esos fondos, porque no siempre el que tiene los fondos es capaz de aplicar esos fondos. Entonces, esa intermediación financiera es muy relevante que se haga ordenadamente y con mucha prudencia, porque el dinero es del público, súper atomizado. Entonces, si algo malo ocurre aquí, hay un montón de gente que es afectada. Bueno, eso lo aprendimos muy bien en la crisis bancaria. Que 5 crisis financieras fácilmente podemos contar, ¿verdad? Entonces, el regulador lo que hace es evitar de que ocurra eso, porque hay demasiado daño detrás de la caída de un banco, de un intermediario financiero. Entonces, la visión del regulador es siempre muy conservadora, extremadamente conservadora. Es un regulador que cuida sobre todo este lado, el dinero de quien entrega el dinero. No está tan focalizado en los que reciben el dinero. Claro. Sin embargo, desde una perspectiva de producción, al país también le interesa al que recibe el dinero, que lo reciba oportunamente, que lo reciba cuando lo necesita y que lo reciba masivamente. Sí, porque ahí se mueve la economía del país. Porque ahí se mueve la economía. Entonces, pero como el intermediario toma de acá para dar acá, obviamente que casi se prioriza más este lado. Y está bien, ¿verdad? Los convenios de Basilea y todas esas regulaciones internacionales tienen lo más luego esa perspectiva, nos la inventa el Banco Central acá, ¿verdad? Pero el mercado también tiene que tener la capacidad de dar crédito de otra forma, sin la intermediación financiera, como cualquier empresa que vende lo que sea. Es vender dinero, pero de tu propio dinero, claro, sin tomar el dinero del público. Esas son entidades financieras no intermediarias. No intermediarias, claro. Entonces, esas pueden tener más. El regulador no tendría que focalizarse tanto en, digamos, corsetearlo tanto para poder no evitar que la inclusión financiera ocurra. Ahí, Pedro, este tema, permíteme un corte porque este tema es importantísimo y va a ser un poco más largo. Quiero retomar esto a la vuelta a la pausa porque ahí entramos, o sea, dejamos hablar los bancos financieros, vamos a entrar al sector, digamos, de las casas de crédito, ¿verdad? Que son aquellas que otorgan créditos sin hacer intermediación financiera. Entonces quiero ir a un corte y volvemos en breve, Pedro. Volvemos en breve con nuestro invitado. Continuamos, segundo bloque del programa. Decías, Pedro, de que el regulador, digamos,
en busca de precautelar los intereses del país, de la economía, obviamente tiene una óptica distinta cuando le regula al banco y al financiero, porque obviamente tiene que cuidar el dinero del público, ¿verdad? Pero también hay otros actores del mercado financiero. Ahí te quedaste en el bloque pasado. Sí, las entidades financieras que no hacen intermediación financiera. Normalmente, o el Banco Central las llama otorgantes de crédito dinerario. Son empresas que dan crédito dinerario. Otra expresión es el de las casas de crédito. Y me encantó que el presidente electo en esta oportunidad que mencioné al principio del programa, que cuando dijo, bueno, estos prestamistas que son informales deberían pasar a la formalidad, mencionó a las casas de crédito como el primer paso, que sin demasiadas complicaciones pueden pasar a la formalidad, porque convertirse en un banco evidentemente es un proceso mucho más largo, es un proceso mucho más delicado, porque sí, eso significa convertirse en un intermediario financiero. Y hay una cuestión importante, Pedro, porque mucha gente, nosotros estamos en el día a día, y yo sé que mucha gente interpreta que ser prestamista ya automáticamente implica que seas una casa de crédito. Eso no funciona así. Hoy tenemos prestamistas particulares que probablemente no tengan una oficina, no tengan una estructura, que no están registrados ante el Banco Central. O sea, esos son los prestamistas, llamémosle informales, y luego están las casas de crédito que hoy en día están, por resolución del Banco Central, ya están obligados a registrarse ante la banca matriz, ¿verdad? Importante hacer esa distinción, ¿verdad? Sí, ahí la clave es la formalización, cuáles son formales y cuáles no son formales. Sí. Me cabe acá decir que una empresa formal en 3 aspectos se vuelve formal. 1, aporta al fisco. 2, aporta a la seguridad social. Y 3, es transparente. O sea, toda su información está en el sistema. Sí. Y esta tercera pata, bueno, lo positivo de las dos primeras, de los 2 primeros factores es obvio, ¿verdad? Aportar al fisco genera impuestos que se pueden gastar en todos los temas que conciernen a la República. 2, la seguridad social, obviamente también, para proteger y precautelar los intereses de los ciudadanos, de los colaboradores. Pero la transparencia, no solemos olvidar, que también es demasiado importante en que la empresa sea formal. ¿Por qué? Porque aporta su información a todas las entidades del gobierno y o del sector privado que permitan que la información fluya. Por ejemplo, la información estadística. Si vos no sos formal, vos no sabés qué cantidad de zapatos se produce en una zapatería informal, ¿verdad? Entonces no podés conocer la cantidad de zapatos que produce el país. Ergo, todas tus estadísticas tienen un nivel de error que si hay mucho mercado informal en el sector de zapatería, entonces tu error es muy grande. Entonces, la formalidad permite que todos los números de la producción salgan a luz. En el sector financiero eso es particularmente más importante porque permite conocer la salud de todos los actores del sistema. Así que esa diferenciación es demasiado importante porque las casas de crédito, que son formales, sí tienen toda su información a la vista. Vos mencionabas la registración del Banco Central, está a la vista. La existencia y los números de esa entidad. Están los buros de crédito, que si bien son empresas del sector formal, vos mencionaste a VIXA, al cual yo presido, son también empresas que manejan información y ponen a disposición esa información tanto al sector regulador, al público y a los otros actores del mercado financiero. Y eso genera un círculo virtuoso demasiado importante. Sin embargo, la informalidad, no solamente no aportás al fisco, no solamente no aportás a la seguridad social, sino que no aportás información al sistema, no sos transparente. Entonces eso genera toda una economía negra que solamente se puede estimar. Si hoy decimos hay 50% de informalidad es porque estimamos, porque no tenemos información dura. Y lo peor que hay es no tener información. Todos nos llenamos la boca de que la información es el petróleo del siglo XXI, pero de repente un regulador no propicia que la información esté a la vista, ¿verdad? Entonces, a veces hay incoherencia. Cuando me hacías mi opinión acerca de esa pregunta, ¿qué viene primero, la formalidad o la inclusión financiera? Hay que tener apertura mental para responder esa pregunta y no quedarse en el sesgo de una entidad. Entonces, el sesgo de la entidad Banco Central es
tengo miedo que, digamos, el dinero del público sea mal utilizado. Ergo, no me intereso tanto por la inclusión financiera, sino me intereso más solamente por la formalidad. Entonces pongo primero eso y no lo otro. La verdad que las dos cosas son en paralelo, porque mientras vos no tengas acceso a crédito, te es difícil también ser formal. Entonces, es un equilibrio muy difícil de conseguir y no podemos jugarnos porque una cosa es más importante que la otra. Sí, un emprendedor que estuvo en un programa me decía, mi objetivo es abrir un pequeño bar. Y me decía, necesito un crédito de 50 millones para arrancar. Entonces me decía, pero no puedo acceder al crédito. Entonces, como decía, ¿cómo arranca él? Para lo mejor al tener el bar, él va a tributar al fisco, va a tener empleados, va a aportar la seguridad social, pero no puede acceder al crédito porque no es formal, ¿verdad? Y ahí estamos empantanados a mi criterio. ¿Y qué pensás, Pedro? Lo siguiente, mucha gente, la falta de información dijiste que es un tema muy negativo para todo el sector, para todo el mercado. Pero la gente tiene miedo a acercarse al regulador. O sea, hay gente con temor a compartir información, con temor a, no, van a entrar a mi negocio, van a entrar a mi empresa, me van a exigir esto, me van a exigir aquello. O sea, ahí hay también una cuestión de educación financiera, ¿verdad? Que es una cuestión pendiente también, ¿verdad? Y sí, al principio no quiero abrir la caja de Pandora, ¿verdad? O sea, la regulación pues es realmente deseable. Bajo ciertas reglas razonables o bajo cierto ambiente razonable, todos queremos ser regulados, porque eso nos permite a los que estamos en el mercado fortalecernos cada vez más, porque suben las barreras de entrada y no cualquiera se tira a la aventura de hacer un emprendimiento sin tener los elementos mínimos necesarios como para hacer esa aventura. Entonces, la regulación es bienvenida. Lo que pasa es que cuando el regulador tiene un sesgo, y hay incluso personas demasiado sesgadas, a veces las instituciones no son el problema, sino que son ciertas personas en las instituciones. Entonces ese sesgo hace que el sector privado diga, no, mejor no pongan ninguna regla, porque una vez que abrís la caja de Pandora me pueden salir sapos y culebras, ¿verdad? Nos pasa también con las leyes, ¿verdad? Pero bueno, se entiende todavía en el caso del Congreso que está conformado por políticos y es más difícil entender su lógica. Pero se supone que las instituciones tienen un carácter más técnico, un carácter más racional y podemos esperar más orden en sus regulaciones. Pero lo que nos mostró en los últimos años el Banco Central del Paraguay no es precisamente eso. Así que yo creo que hay mucho que mejorar ahí y tenemos muchas esperanzas de un giro importante en que nuestro regulador, el Banco Central del Paraguay, se vuelva un poco más razonable y no una suerte de chiita de... uso la expresión chiita como de fanático acerca de, ¿sabes qué? Pongámosle corset a todo. Claro, es fácil poner reglas duras. Es como que a tu hijo le digas, ¿sabes que no salgas de la casa? Se acabó. No hay ningún problema, no hay riesgo, no hay ningún problema, pues, ¿verdad? Claro. Pero ¿qué pasa? El tipo se vuelve antisocial, el chico se vuelve antisocial. Hay otro montón de consecuencias negativas también. Por eso la regulación es como las reglas a sus hijos. Tienen que ser equilibradas, porque si vos no corres ningún riesgo, tu hijo va a salir más raro todavía, ¿verdad? Claro. Entonces es más o menos eso. Quiero ir a un corte, pero nuevamente quiero entrar ya en el tema de la regulación, del proceso de regulación de parte del Banco Central a este sector, a este actor financiero, del mercado financiero que son los otorgantes de crédito dinerario. Volvemos en breve y con ese tema vamos a profundizar. Vamos a una pausa. Continuamos con el programa. Pedro, en el último bloque quiero hablar contigo de VIXA. Estás ya hace un tiempo importante como presidente de VIXA, pero ahora sé que fuiste electo recientemente también presidente de la Cámara de Casas de Crédito Crecer, un gremio muy importante. Aglutina así como 50 empresas, las más formales del mercado, ¿verdad? Y quiero conocer no sé si es tu opinión, pero una reflexión de cómo ves este proceso de regulación de las casas de crédito. Hay una resolución 30 para los televidentes que están
en el mundo del crédito conocen de qué hablamos. El televidente probablemente no, voy a tratar de resumirlo. Hay una resolución del Banco Central que establece ciertas normas de transparencia y ciertos tarifarios a los que debe adecuarse una casa de crédito al momento de colocar un préstamo en el mercado. Lo que pasa es que esta resolución 30 les equiparó a las casas de crédito con los bancos y financieras, y es una cuestión que fue objetado por el gremio Crecer bajo tu presidencia, también la presidencia del anterior presidente, que fue Max Rejalá, y entiendo que están un poco ahora, no sé si empantanados a la espera de que asuma el nuevo presidente del Banco Central. ¿Cuál es tu reflexión ahí, Pedro? Estamos llenos de esperanza, como te digo. Sí, o sea, no quiero tener un sesgo negativo en mi respuesta, porque la verdad que es cierto, o sea, se viene una nueva etapa, pero si queremos ir un poquito para atrás, sí puedo ponerme un poquito menos positivo de lo ocurrido, ¿verdad? A ver, la parte buena es la regulación per se, o sea, bienvenida a la regulación. Yo trato de no entrar en la lógica de la caja de Pandora, o sea, que no quiero ninguna regulación, ahí estoy viendo que no pase nada del status quo, el establishment. No soy amigo del status quo, soy amigo del cambio. Me parece que el camino hacia el vamos a estar mejor es cambiar. Entonces, bienvenida a la regulación. Las regulaciones fortalecen a los mercados, pero tiene que ser una regulación que sea hecha por actores que conozcan ese sector, ¿verdad? El sector del gremio que yo presido, que es el de las entidades financieras no intermediarias, y un poco hago referencia a lo que hablábamos antes, no tomamos el dinero del público para entregarlo a nuestros clientes, sino que es con nuestro propio dinero, nuestro propio capital, y el que nos podamos apalancar del sector financiero que hace intermediación, con ese dinero hacemos nuestras operaciones de crédito. Ese sector es un sector que tiene mucho más apetito a riesgo. Tener más apetito a riesgo genera inclusión financiera. Estoy dispuesto a prestarle a personas que el otro sector no puede prestarle porque su regulación es muy encorsetada, porque cuida el dinero del público. Sí. Entonces, estas entidades, por definición, generan inclusión financiera, generan acceso a crédito, pero también generan mucho más riesgo y tienen un costo que no tienen las otras, que es el costo de la prima de riesgo, se llama técnicamente. Es un concepto que dice, hay unas pérdidas que se generan indefectiblemente por el grado de riesgo de estas operaciones, que es relativamente alta, que tengo que incluir en los costos de mi producto y no tienen que ser absorbidos por la tasa. Entonces, ese concepto no pudimos instalarlo en el Banco Central, el de la prima de riesgo, que es un costo. Sin embargo, tuvimos muchas conversaciones con ellos. Pareciera que entienden, pues yo participé en varias las conversaciones, ¿verdad? No, buena voluntad hay de muchos actores. Y en la mesa parece, sí, hay mayor riesgo, te dicen, ¿verdad? Pero las acciones demuestran otra cosa, demostraron al menos otras cosas. Y porque hay algunas personas que probablemente ya estén cumpliendo su ciclo, y esa es la buena noticia, ¿verdad? O tienen un sesgo que por ahí, como decías vos, que mencionaste mucho, es el tema del sesgo, ¿verdad? Claro, sí, estas personas que felizmente están cumpliendo su ciclo tienen un sesgo que les hace tomar finalmente una decisión que no es la que contribuye a la inclusión financiera. La regulación que salió, que es básicamente una resolución, tiene todo un lado muy positivo, que es la transparencia. Hoy hablábamos de que la formalización tiene 3 patas: aporte al fisco, seguridad social y transparencia. Claro. Entonces, bienvenida a la transparencia, bienvenido que el consumidor sepa de A hasta la Z de qué es la operación, pero también de que todas las entidades reguladoras o burós o las que participan del mercado tengan la información de lo que pasa para que puedan actuar en consecuencia. O sea, todo ese lado de la transparencia, bienvenido. Pero sin embargo, después vienen las reglas de corset similares a la de los intermediarios financieros, que son razonables allá porque buscan cuidar el dinero del público depositado en las entidades intermediarias. Pero en nuestro caso, las entidades, me refiero a las entidades financieras otorgantes de crédito dineraria no intermediarias, que son los miembros del
del gremio Crecer son entidades que no hacen intermediación, ergo no deberían tener ese mismo corset. Así que ahí hay una suerte de desliz, digamos, vamos a llamarle, que incluso ya en las autoridades actuales del Banco Central la entendieron después de mucho desgaste, podemos llamarle. Pero bueno, es un proceso normal también en una república joven que va creando su propio camino, ¿verdad? Así que estamos bien. Hay entendimiento de estas autoridades y creo que hay entendimiento de las autoridades que están entrando también. Es más, creo más en las que están entrando. Y yo creo que eso se va a encaminar bien y vamos a tener mucho más acceso a crédito en los próximos años. La cuestión es esperar un poco. Hay esperanzas, esperar unos meses y ver a las nuevas autoridades que van a asumir en el Banco Central. Pero quiero cerrar este bloque antes de entrar en el próximo con tema Bilsa. Me gustaría que este programa lo ven mucha gente que aún no forma parte del gremio Crecer. ¿Por qué? Me gustaría que le transmita a la gente, a aquellas empresas de crédito, por qué es importante formar parte de este gremio que hoy está con mucha relevancia en su vínculo, no solo con el Banco Central, también con el Ministerio de Hacienda, también con el Presidente de la República, el electo. Entonces, ¿por qué es importante que las empresas de crédito, los otorgantes de crédito formen parte de Crecer? Buenísima pregunta, entonces saco mi bandera de propaganda, ¿verdad? Sí. Crecer es un gremio que nació hace más o menos 6 años y que hoy aglutina 50 empresas formales de crédito, llamadas otorgantes de crédito dinerario por el Banco Central. Sin embargo, ese mismo Banco Central que llamó a registro a todas las otorgantes de crédito dinerario, catastró unas 300 empresas, o sea, de las cuales a 300 entidades, personas físicas o jurídicas. Sí. Si nos circunscribimos a las personas jurídicas y que solamente están focalizadas en el crédito, parecería, según el análisis que hicimos de esas registraciones, que son aproximadamente 150 las que podrían estar siendo objeto de nuestro gremio. Hoy tenemos 50, tenemos un tercio en cantidad. En volumen, probablemente, en volumen de negocio, probablemente estemos en un 90%, ¿verdad? Porque todas las más grandes y significativas están dentro del gremio. Pero obviamente es importante que más empresas se adhieran a este trabajo gremial que busca mejorar el mercado. No busca, y esto, o sea, en mi carácter de presidente siempre fui muy claro, yo no quiero ser un lobista que busca ventajas para mi gremio. Yo lo que busco como líder de un sector económico es de que ese sector, que ese mercado sea mejor. Mejor significa mejor primero que nada para el consumidor. Obviamente que los que proveen el servicio también tengan todos los incentivos necesarios. En el sector privado el lucro es el que genera el incentivo, sin duda, y que de que ese incentivo, esa motivación esté bien, digamos, diseñada. Entonces, en Crecer, tener más miembros es obviamente fundamental. Y Crecer, si bien es relativamente joven, hace 6 años ya metió por lo menos 2 goles muy importantes. El primero es que nos tocó desde muy jovencitos, digamos, no teníamos ni 2 años de edad, la pandemia. Claro. Y en la pandemia nos volvimos un actor relevante del proceso de recuperación o de inyección de dinero a los ciudadanos, porque la Agencia Financiera de Desarrollo, junto con el Ministerio de Hacienda, nos privilegiaron con un instrumento no tan conocido como el FOGAPI, que es el que las intermediarias financieras tuvieron, bancos y financieras. Es otro instrumento que se llamó FISALCO. Si bien no fue tan conocido porque el tamaño fue relativamente reducido y ya fue más hacia el final de la pandemia, sí validó todo nuestro segmento y sobre todo nuestro trabajo gremial. Es un instrumento que permitió a la Agencia Financiera de Desarrollo desembolsar de hecho, a las únicas entidades financieras del mercado financiero que se les desembolsó dinero fueron a nosotros, sí, a las casas de crédito, porque el FOGAPI tiene otra lógica, tiene una lógica de tener un seguro, digamos, una garantía. Entonces, a nosotros nos desembolsaron dinero para que nosotros le demos capilaridad al sistema dentro de ciertas reglas que le permitían
al captador del crédito 1 año de gracia, 5 años de plazo, un tope en la tasa, etcétera, etcétera. Un tope muy bajo. Así que ese instrumento nos subió a una mesa, digamos, bien fundamental durante la crisis de la pandemia. Y el segundo golazo que metimos es la creación de una empresa que es la que me decías después conversar, que es VIXA, ¿verdad? Que es un buró de información crediticia, probablemente hoy el buró más completo, más sano, más moderno, porque incluye, bueno, vamos a hablar después de eso, pero básicamente genera información no solamente de nuestro segmento, y ahí es donde nos volvimos transversales a todo el mercado financiero, porque tenemos información de todos los actores del mercado financiero, que somos varios, digamos, es un mercado financiero relativamente fragmentado. Están las cooperativas, que son todo otro fenómeno que es muy importante en Paraguay y no en todos los países. Están las casas comerciales que dan crédito también. Bueno, entonces, nosotros desde una posición tal vez la que menos se esperaba que sea tan relevante, conseguimos generar esta empresa que hoy está sentada en la mesa de las principales, yo diría que los dos principales burós de información del país. Muy importante, Pedro, porque es importante que, repito la palabra, porque la gente siempre quiere saber el famoso en qué me beneficia formar parte de un gremio. Y hoy además que crecer hace mucho tipo de capacitaciones, hay mucha información oportuna. Estar en Crecer también implica participar de sus reuniones donde los socios comparten su experiencia. Uno tiene información asertiva y diaria sobre lo que está pasando en el negocio, ¿verdad? Influye en un mundo mejor, digamos, claro. Sobre todo en un sector mejorado. O sea, yo creo que una acción patriótica formar parte de los gremios es cuando decimos tenemos que participar del cambio, pues esta es una vía de participar. No podemos esperar que los cambios hagan otros y que a nosotros solo nos beneficien. Entonces, somos recolectores, lo único que hacemos es colectar lo bueno que hacen otros, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser constructores de un mejor país, no podemos ser solamente beneficiarios. Yo mencioné nomás estos dos golazos del gremio para completar mi speech publicitario, para entender de que tenemos un lugar ganado con los actores públicos del sistema que son demasiado relevantes para el sistema financiero. Vos hablabas del Ministerio de Hacienda, hablabas del Banco Central de Paraguay, de la SEDECO, del INCOP. Todas son entidades que hoy saben que existe Crecer. Toman contacto con Crecer para instalar cuestiones, para pedir opiniones. Entonces ya lo tomaron a Crecer como el gremio que representa a los otorgantes de crédito inmobiliario. Y eso cuesta ganarse ese espacio. Así mismo. Y Crecer lo construyó en estos 6 años de vida gremial. Vamos a ir a un nuevo corte, Pedro, a la vuelta vamos a hablar un poco de VIXA. Volvemos en breve en nuestro último bloque del programa. Llegamos al último bloque del programa. Vamos a hablar ahora con Pedro Espínola Vargas Peña sobre VIXA. Quiero hablar primero como abogado, antes como conductor. Quiero aprovechar la presencia del presidente acá de VIXA. Yo estoy sorprendido como profesional del derecho Hoy tenemos una ley, la ley 6.534 de 2020, que regula los buros de información crediticia, y tenemos una reglamentación que tardó en salir, pero al fin salió. La esperábamos con ansia, ¿verdad? Porque esperábamos que la reglamentación clarifique muchas cuestiones grises y vino a oscurecer más el panorama. Estoy hablando acá como abogado, ¿verdad? Hay una reglamentación, pero que fíjate que establece obligaciones a los buros de crédito, pero no te dice quiénes son los buros que tienen licencia para operar en el mercado. La regulación te dice que
está obligado a cumplir, a compartir tu información positiva y negativa. Vos, consumidor, Carsa, estás también en Carsa. Carsa está obligada a compartir información positiva y negativa con los buros, con quienes tengan contrato. Pero fíjate que Carsa tiene contrato para compartir información negativa con un buró, pero la ley le dice que tiene que compartir información negativa y positiva. Entonces Carsa, si quiere compartir su información positiva, el buró le va a negar. Porque le dice, pero nosotros no tenemos contrato para compartir este tipo de información, Carsa. Entonces ahí, ¿quién incumple la normativa? ¿Carsa o el buró? O sea, trajo mucha complicación esta reglamentación. Vos como presidente de VIXA, ¿cómo estás tratando este tema con un directorio amplio de VIXA? ¿Cómo lo están analizando? Sí, antes que nada mencionar que VIXA es una entidad de información, maneja información crediticia de todo el sector financiero. Entonces estamos hablando de bancos, de financieras, de cooperativas, de casas de crédito, de casas comerciales que venden a crédito. Tenemos el proyecto de incluir a loteadoras, a incluso la información de alquiler, de colegios también, colegios, o sea, todas aquellas obligaciones de pago que tenga el sistema deberían estar registradas en este buró. Y eso nos va a permitir tener información demasiado útil para poder darle al bueno mejores precios, para que tu crédito sea muy barato cuando vos tenés una expectativa de pago muy alta, pero que sea insignificante, porque de repente en los mercados más desarrollados uno se abre así los ojos al ver de que hay unas tasas demasiado bajas. Sí. Porque esas tasas son para lo bueno, no es que es para lo malo, ¿verdad? Claro. Entonces, como acá la información es imperfecta, no podemos acceder a ese nivel de tasa, pero no porque ellos sean, no sé, vivan en otro planeta, ¿verdad? Y porque sus mercados son así fabulosos. No, simplemente es porque tienen información. Cosa que nosotros podemos tener en un tiempo relativamente corto. Y sobre todo, y bueno, esto lo digo un poco interesadamente porque soy quien preside esta empresa, sobre todo porque existe VIXA. VIXA con el apoyo imparcial de un regulador que fomente que la información esté disponible de una forma conforme a los estándares internacionales, podríamos en menos de un año, y soy muy responsable con esto que te digo, en menos de un año tener una información tan adecuada que podamos bajar las tasas del mercado para los buenos, claro, a niveles por debajo de la mitad. Y me hago responsable de lo que digo, pero para eso tenemos que tener la información. Porque vos, Estefan, que sos una persona que tiene un estándar de pago muy alto, que te vas a pagar 5 días antes cualquier deuda, o sea, cualquier tasa que pague es ganancia pura para el que te presta el dinero, ¿verdad? Entonces, ¿por qué vas a pagar una tasa más que eso? ¿Por qué? ¿Y por qué pagas? Porque la información es imperfecta y yo no sé si Estefan es parecido a Juan de los Palotes, que entra al día siguiente que Estefan también a sacar un crédito y que yo también se lo doy, ¿verdad? Entonces, esa información que ni siquiera para los bancos y financieras tiene ese nivel de completamiento, porque las mismas personas que van a los bancos y financieros también van al resto del sistema, pueden ir a su cooperativa, pueden ir a cualquiera de las empresas comerciales a sacar no solamente una heladera, pueden sacar todos los electrodomésticos del hogar, ¿verdad? Pueden estar en colegios carísimos y tener un nivel de cuota de 5 hijos compran altísimo, autos a cuota. compran autos, entonces obvio que los bancos tampoco, por más que la central de riesgo del Banco Central tiene información positiva y tiene en teoría información completa, es completa solamente de un segmento del sector financiero. Entonces, esta ley debió fomentar que se incluya toda la información de todo el segmento de forma eficaz. Sin embargo, y yo no le critico tanto a la ley como a la reglamentación, como vos dijiste. O sea, es natural que las leyes salgan con ciertos niveles de incongruencia. Estamos hablando de un colegiado de políticos, como en cualquier parte del mundo donde hay un montón de tensiones y las leyes salen con ciertas incongruencias, pero felizmente existe el instrumento del reglamento de la ley que aclara todas esas incongruencias. Pero resulta que fue más fácil
sacar un producto de cierta calidad con el Congreso, en el cual también nosotros participamos, que con una entidad conformada por técnicos, que fue el Banco Central del Paraguay, que saca una reglamentación, para más que se tomó todo el tiempo del mundo, la saca súper tarde y entre gallo y medianoche. Con 2 o 3 consultas, todas por escrito y sin leer, o por lo menos sin atender nada de lo que se dijo. Y sin una mesa técnica de trabajo, ¿verdad? Donde participen las partes. Decepcionante realmente, decepcionante. Y hoy estamos con un proceso en el que ni siquiera se han acreditado, como bien dijiste, cuáles son los burós que son objetos de esta ley. Porque yo, para poder cumplir una ley, necesito saber, bueno, a quién aplica esta ley. Pero como el Banco Central debe definir quiénes son los burós de información acreditados, y no lo ha hecho todavía, sin embargo empieza a sacar circulares diciendo, hagan ya esto, y no se entiende qué es lo que hay que hacer. Entonces el sector financiero, y ustedes pueden hablar con cualquier presidente de banco, o de financiera, o de casa de crédito, o de cooperativa, está como confundido en qué es lo que tiene que hacer para cumplir esta ley. Sin embargo, si hubiesen atendido que había una empresa paraguaya, 100% paraguaya, conformada como accionistas por actores de todo el sistema financiero, no solamente bancos, hay cooperativas propietarias de VIXA, hay casas de crédito propietarias de VIXA, hay casas comerciales que venden a créditos, las más grandes todas. O sea, estamos hablando de una empresa que es casi una entidad de cooperación recíproca, como bien la llamamos, con una legitimidad que nace de a poquito, nace a pulmón y nace con todo el esquema que la ley propugna, que es incluyan la información completa, no solamente la información mala, no solamente que un buró sea una lista negra. Correctamente la ley lo establece así. Y VIXA nació ya así. Y no nació conceptualmente nomás, Estefan, nació tecnológicamente así. Estamos hablando de manejo de información, eso significa alta tecnología. Con mucho orgullo estoy hablando de una empresa joven, tiene 5 años, un poco más, que tiene una capacidad tecnológica altísima y donde uno de sus aliados es una empresa top internacional, la más grande del mundo, pero es aliada, no es dueña. Entonces tiene todo lo mejor de todos los mundos. Tiene la tecnología top internacional de primera. Yo he asistido en Los Ángeles a convenciones, Experian, pero es de propiedad paraguaya, pero no es de Stefan Bisocolán, un millonario que tiene una empresa. No, nadie tiene más del 5% en VIXA. Y hay un colegiado robusto, conformado por todos los... hay gente de banco, hay gente de financiera, hay gente de casa de crédito, hay gente de cooperativas, todos sentados en una mesa para trabajar sobre el manejo de esa información y bienvenida a la regulación. Debería ser fuertísima la regulación porque estamos manejando información pública que tiene que tener unos niveles de confidencialidad muy alta porque es muy sensible la información. Y resulta que la ley casi nos ningunea. Casi parecería, no la ley, la reglamentación parecería que está diseñada para saber qué matar y beneficiar a otro sector, a otra empresa, ¿verdad? Sí, es preocupante, Pedro, porque lo peor de todo es la incertidumbre. Porque yo tengo en los últimos 30, 40 días como mínimo 25 pedidos de dictámenes de distintos actores del mercado financiero, bancos, financieras, casas de crédito, cooperativas, casas comerciales. ¿Qué hago? Le preguntan a su asesor y yo no sé qué responderle de repente, ¿verdad? Porque pues a mí hay incertidumbre en la reglamentación. Entonces atiné a decirle, bueno, VIXA presentó una nota bien fundamentada, bien amplia ante el Banco Central, marcando ciertos puntos que nos consideramos incongruentes, muchas falencias de la reglamentación y pidió inclusive la suspensión de la vigencia de la reglamentación. Esperemos que el Banco Central resuelva. Y le dije, quédense en el medio, no hagan ni vayan por derecha ni por izquierda, ¿verdad? Pero
eso también podría generar incumplimiento por parte de los usuarios de información. Sí, estar en un limbo es siempre indeseable. Es indeseable, ¿verdad? Entonces, ¿cómo esperas dar el siguiente paso como presidente de VIXA? ¿Vas a esperar al nuevo presidente del Banco Central para avanzar en este tema, Pedro? Y sí, porque ya hicimos todo lo que pudimos. Realmente hay que reconocer que tuvimos oídos, ¿verdad? Nos escucharon y hasta parecería que nos entendieron y nos expresaron oralmente. Tienen razón. Pero conocer la expresión esa, usted tiene razón, y fica preso, ¿verdad? La verdad que yo creo que ya los tiempos caen de maduro, que tenemos que esperar a las nuevas autoridades. Sí, yo le insto al nuevo directorio del Banco Central que mire con detenimiento la reglamentación de la ley 6534/20, que yo creo que hay que redactarla de vuelta. Hay que empezar de vuelta y con espíritu patriótico, ¿verdad? Porque podemos hacer que el mercado financiero tenga acceso a tasas, pero brutalmente más bajas, si es que tenemos la información completa, y la podemos tener, porque nosotros tenemos en VIXA la tecnología, el know-how, la expertise y todo el sistema, no solamente el sistema informático, sino el sistema de trabajo y de distribución de la información a los que la necesitan, listo para que el mercado tenga la información. Solamente que necesitamos, y tenemos más de 2 millones de personas registradas en nuestro sistema, pues necesitamos que las 4,5 millones de las personas físicas estén, y necesitamos que las entidades, las sociedades jurídicas también estén, y eso la ley ya lo obliga. Solamente que la reglamentación tiene que ser clara en cómo conducir ese aporte de información. Y nosotros en meses podemos hacer que todo el sistema financiero esté metido dentro de esta base de datos y pueda dar los scores que necesita la entidad financiera que le va a dar el crédito a Stefan Bisocolán, y le puede bajar la tasa a la mitad a Stefan Bisocolán, porque la historia de Stefan Bisocolán es extraordinariamente buena. Y ese es el objetivo del consumidor financiero a la larga. El consumidor financiero que tuvo un buen comportamiento crediticio busca eso. Mejores tasas, mejores condiciones de crédito. Pero hoy los justos pagan por los pecadores. Pues. Eso está pasando. Eso es lo que está pasando. Y la solución está demasiado cerca. Nosotros vinimos trabajando 5 años para tenerla a punto y estamos listos para recibir. El INCOP, el Instituto de Cooperativismo, debería obligar a todas las cooperativas a que aporten a esta central de riesgo. Y lo puede hacer con una resolución. Pero necesita que el Banco Central también le dé el guiño para eso. Así que es fácil, en serio te digo que es fácil, Stefan. Es una cuestión de voluntad y decisión. Las razones técnicas sobran. Nosotros en VIXA estamos para trabajar con el regulador y darle toda la información, porque no entendemos. Este es un sector que no se conoce tanto en el Banco Central. Pero nosotros sí conocemos y tenemos referentes internacionales. Le hemos ofrecido hacer seminarios, hacer capacitaciones, porque nuestro aliado, que es Experian, una multinacional de bandera inglesa, es la más grande del mundo y la mucho más grande de Latinoamérica, porque es la central de riesgo de Brasil, está ahí para dar todo lo que necesite el regulador. Esperemos estar mejor en 2 meses entonces. Gracias, Pedro, se nos acabó el tiempo. Este fue un programa muy interesante, hablamos de muchos temas: formalización, inclusión financiera, información en el mercado, de la mano de VIXA. Gracias por estar con nosotros, nos vemos nuevamente el próximo jueves a la misma hora aquí por este canal.